Bendiciones a todos mis hermanos, aquellos que nos vamos ya sumando a este tiempo, a esta continuación, a este momento. Creo yo que horas increíbles. La verdad es que a pesar de tener el privilegio de predicar la palabra del Señor, siempre es un deleite escuchar a otro. Siempre, y se lo decía a alguien, no me recuerdo qué día, hace la semana pasada, y es que la mejor virtud que uno tiene que tener es que nunca tiene que dejar de aprender. Alguien que deja de aprender muere y se estanca y no tiene la oportunidad de salir adelante, pero alguien que está constantemente aprendiendo, y más como lo decía el pastor Eduardo Jr., de nuestros pastores, de personas que el Señor ha levantado y ha hecho pasar procesos, pues nos facilita la vida, nos facilita en gran manera todo. Leer la palabra del Señor, leer lo que siervos de Dios atravesaron, circunstancias complicadas, circunstancias de toda área, de toda cuestión, nos hace entender que el Señor nos quiere prevenir, nos quiere advertir y alertar de muchas cosas, ¿verdad? Ha sido un privilegio escuchar la palabra del pastor Eduardo. La verdad es que puedo confirmar, tal vez no tengo la misma edad que él, pero confirmar que realmente todo eso es cierto. Lo que él decía y lo que hablaba con mi padre mientras escuchábamos esta plenaria es que a veces esto es para los padres y también para los jóvenes, y es que debemos entender que a veces pensamos en que los jóvenes mucho sufrimos, pero allá en el mundo la vida pega peor, castiga más, duele más, y lo mejor es ser corregido. Sé que a veces duele, pero duele más pagar las consecuencias y duele más cometer actos que nos hacen entender que después no vamos a revertir, hacer cosas que después no vamos a poder cambiar en nuestra vida. Pero es una bendición. Vamos a dar unos pequeños minutitos para que nos sigamos conectando. Veo que hay bastantes personas que nos estamos conectando, que estamos aquí con el hambre que tenemos todos los días. Creo yo que es un tiempo donde el Señor nos ha bendecido con el privilegio de poder escuchar su palabra. Así que yo creo que ya nos vamos conectando. Creo que como puede ver usted en el encabezado del video, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es una generación conforme a su corazón. Hemos escuchado muchas palabras hermosas, y Dios es tan lindo que a pesar de tener tantas plenarias, en cada una podemos escuchar algo particular para hablar a nuestra vida. A pesar de que hemos escuchado y cada uno tiene un rango quizás de 1 hora para exponer la palabra del Señor, todos hemos tenido la oportunidad de abarcar puntos diferentes, aristas diferentes, enfocarnos en cosas diferentes que al final edifican nuestra vida. Y creo que el Señor nos va a bendecir en este momento y aún en la plenaria que queda, ¿verdad? Así que creo que vamos a ir empezando, porque el Señor ha puesto en mi corazón muchos puntos que quisiera tocar esta tarde, noche, para algunos. Y como les repito, vamos a trabajar bajo el tema una generación conforme a su corazón. A lo mejor ya hemos escuchado un poco de esto y ya saben de quién vamos a hablar, pero quisiera enfocarlo de algunos puntos de vista un poco diferentes, del proceso que vivió este personaje de la palabra de Dios. Así que rápidamente quiero que me acompañes a 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14. Un saludito a todos los que se están conectando ahorita y que se han estado conectando a lo largo del día. He tenido la oportunidad de estar viendo todas las plenarias y en su mayoría creo que hemos sido consistentes los que nos hemos estado conectando. Hemos sido consistentes el número de personas o el nombre de personas que nos hemos estado conectando, y eso habla realmente de una generación que no se está conformando en este tiempo. Así que 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14. Son palabras de Samuel que lógicamente Dios le había hablado y le dice a Saúl esto. Samuel le dice a Saúl esto: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo del cielo, te entregamos este momento.
nos entregamos completamente a tu presencia, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, reconociendo que es el único que tiene la facultad de nosotros de escudriñar nuestra vida, nuestros corazones, aún nuestra mente y aún lo que nunca le hemos dicho a nadie más. Y nos encomendamos a ti en este momento para que al final de todo no sean mis palabras, Padre Santo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Señor, te entrego mi humanidad, te entrego todo lo que hay en mí que te puede estorbar para que tú hables esta noche y que sea solo tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de los corazones, que puedas llevarnos al entendimiento, a la plenitud de tu palabra y a comprender que lo único que tú deseas para nosotros es un mejor porvenir. Señor, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén y amén. Leímos 1 Samuel 13:14 que dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En otra cita bíblica, en Hechos, no solo dice que Jehová se buscó un hombre conforme a su corazón, sino que se buscó a alguien que iba a hacer todo lo que él quisiera, dice la palabra del Señor. Y yo quisiera empezar dando una breve introducción. Muchas veces hemos hablado acerca de la vida de David y hemos mencionado que sí, él era un hombre conforme al corazón de Dios porque adoraba, porque oraba, porque buscaba y anhelaba la presencia del Señor. Pero el Señor me hablaba unos puntos claves en la vida de este joven, porque lo pasó en su juventud. La palabra del Señor lo dice en la historia de David y Goliat, que él era joven, que Saúl lo llamó un muchacho, un joven. Y quiero tocar un par de puntos que no son precisamente esos que siempre hemos escuchado, sino que otras características y cosas que David venció que lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios. Debemos entender que David fue un hombre moldeado, que David fue un hombre procesado y que vivió muchas circunstancias, que la alabanza, que la adoración, que el querer estar siempre en la casa del Señor no nació de manera espontánea, nació de un proceso en el cual el Señor lo metió y de circunstancias que él tuvo que vencer para estar ahí. Así que yo quiero empezar rápidamente. También quiero que me acompañen en 1 Samuel 16, verso 1 al 13. Verso 1 al 13. 1 Samuel, no, el verso 1 no. Vamos a leer a partir del verso 6. A partir del verso 6, que es la historia de cuando David es ungido. Dice a partir del verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Isaí dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, así como todos nosotros que estamos viendo esta transmisión. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego y se volvió a Ramá. El primer punto que quiero tocar es algo bien importante. Cuando la palabra del Señor dice que David era conforme al corazón de Dios, no solo hablaba de su alabanza o de la palabra, sino que hablaba del corazón de David. Se refería al corazón de David. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente en los versículos que leíamos que los hombres miran lo que sus ojos pueden ver, pero Jehová mira el corazón. Eso quiere decir que cuando David entró por la puerta y Samuel lo vio, lo que Jehová vio en David no fue su rostro, no fue nada más que su corazón. Y interesante, porque a veces nos habla mucho edificar nuestra alma y de nuestro espíritu, edificar nuestro espíritu, crecer nuestra vida espiritual, muchas cosas, pero también es importante entender que nuestra alma necesita ser restaurada, porque en gran parte es lo que Dios va a ver en nosotros cuando quiera levantarnos.
Y a raíz de eso el Señor me hablaba un par de cosas de por qué el corazón, oiga, no solo David, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. El primer punto al que quiero llegar es que el corazón de David no se ofendía. Esto es bien importante, hermano, porque el Señor me hablaba algo y me decía, David estaba consciente que era menospreciado por su padre. David estaba consciente, en uno de los salmos, él describe que en realidad él sabe que en pecado fue concebido y que por tal razón es que a lo mejor él recibe el desprecio que tiene. Pero él no se ofendía por eso. Y el Señor me hablaba de esto porque esto es algo que abunda mucho en nuestra generación. Lastimosamente somos una generación que se ofende por todo. Yo, al igual que todos ustedes, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, de ahí de otras cosas yo no tengo porque la verdad es que no tengo tiempo y me aburre un poco, pero con solo meterse uno a ver esas redes sociales y a ver todo lo que pasa en nuestra generación, de gente cristiana y no cristiana, nos damos cuenta que tenemos una generación que se ofende por todo, que se ofende por cada palabra. Yo entiendo y yo soy uno de los que tiene celo por la verdad. Y es cierto, tengo celo por la verdad, pero no nos podemos pasar la vida ofendiendo por todo. ¿Por qué? Imagínense que David lo hubiesen mandado a llamar y él ofendido en su corazón hubiera dicho, no, ahí vean ustedes qué hacen, yo no voy a ir porque a mí de todos modos nunca me invitan. No, si David hubiese tenido un corazón ofendido y resentido, se hubiera perdido la oportunidad de su vida para que el Señor lo ungiera como rey y posiblemente hubiese sido desechado, porque en su corazón no estaba como Dios lo había permitido. Y ese es el primer punto que quiero hablarte. ¿Cuántos de nosotros caminamos a veces por la vida con resentimiento, con enojo y con muchas cosas, y eso no nos hace aprovechar las oportunidades que el Señor nos ha dado en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor nos, por medio de otras personas, porque a veces esperamos el llamado o la oportunidad de Dios y que Él baje en forma de ángel y se manifieste, cuando no nos damos cuenta que es el Señor por medio de otras personas dándonos un llamado, dándonos una directriz, dándonos algo que hacer, dándonos una oportunidad para caminar en el propósito de Dios? Pero como tenemos un corazón ofendido muchas veces, alguien nos hace una mala mirada, hace un comentario que a veces ni siquiera era para nosotros, pero como tenemos ese dolor en nuestro corazón, lo agarramos como que si fuera para nosotros, hermano. Yo he estado con personas así, que es tan complicado eso, porque cualquier comentario, cualquier cosa, piensan que es para ellos, lo toman, se ofenden, se hieren, y eso provoca estancamiento, y eso provoca perder las oportunidades de parte de Dios, porque Dios a la guerra no puede llevar gente herida. A la guerra van los que pueden pelear, los que están sanos y los que pueden pelear. Y esto es increíble y el Señor me hablaba mucho acerca de esto. Y yo quiero decirte, no podemos tener un corazón ofendido. Si queremos ser una generación conforme al corazón de Dios, tenemos que ser una generación perdonadora. Una generación que aprenda a que aunque veamos algo que puede ir en contra de nosotros, en vez de encendernos en ira y ser pasionales, arder por la verdad. Y arder por la verdad no significa ser grosero o cualquier cosa. Significa poder exponer la verdad del Señor con certeza y con un carácter ecuánime. Así que yo quiero hacerte ese llamado, que seamos personas que aún en su carácter reflejen a Cristo. El segundo punto de por qué David era conforme al corazón de Dios es que David era un hombre fiel. La palabra del Señor es clara en la porción que leímos. David cuidaba unas ovejas que no eran suyas, eran de su padre. Y viniendo de su padre, el mismo desprecio, ¿no? Pero David era fiel en algo que no era suyo. Yo quiero hablarte hacerte un llamado bastante fuerte, porque realmente estamos en medio de una generación que no queremos trabajar para alguien más. Y no me refiero precisamente en lo secular, sino en nuestras casas, en las iglesias, que no queremos ser fieles con lo que nos han encomendado en nuestras manos y que precisamente no nos trae una recompensa. Yo, bendito sea Dios, tengo casi ya para 14 años de servirle al Señor y en ninguna ocasión a mí me han pagado por lo que hago,
pero me he mantenido ahí, así como muchos que pueden estar escuchando este mensaje se han mantenido ahí. Pero ¿cuánta generación tenemos hoy que no quiere ser fiel con Dios y con la gente que Dios ha puesto? Generación que dice, no, si esto no me va a dar nada a mí, o sea, si no me van a pagar por esto, no lo hago. Porque realmente, ¿para qué? No somos fieles con lo que ponen en nuestra mano. A veces nos dan un ministerio, un liderazgo y lo tomamos en menos. A veces nos dan la oportunidad de compartir la palabra del Señor, orar por las ofrendas. A veces, escúchame esto bien importante, a veces el Señor nos da la oportunidad a alguien de Dios y lo tomamos en poco. A veces el Señor nos da la oportunidad de tener redes sociales para compartirle la palabra de Dios a alguien más y lo tomamos en poco. No estamos dispuestos a trabajar. Perdóneme, pero estamos en una generación tan egocéntrica que nos miramos solo a nosotros mismos, que solo miramos en lo que gira a nuestro entorno. Que solo queremos ver lo que nos va a producir a nosotros y no podemos ser conformes al corazón de Dios, porque yo quiero decirte algo, lo primero que uno deja cuando viene a Cristo y decide seguirle es su misma vida. La palabra del Señor dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Es algo increíble. Y la fidelidad solo viene cuando morimos a nosotros mismos y tomamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es algo increíble, necesitamos ser una generación fiel, que nuestros padres nos puedan delegar confianza y no traicionarla. Yo personalmente quiero ser bien sincero y en esta enseñanza, porque es una enseñanza, abrir mi corazón para que tú también abras el tuyo, para que tú seas sincero contigo mismo, así como yo lo estoy siendo. Muchas veces yo cometí el error de ser infiel en muchas cosas porque me otorgaron confianza que nunca aproveché. Y eso se paga, como lo decía el pastor Eduardo Jr., se paga, hay consecuencias de eso. Y no podemos ser infieles con Dios. El que nos ha dado la vida, como decía, el que nos ha dado la herencia, el que nos ha dado todo. El otro con lo que quiero proseguir es que, punto número 3, David, a pesar de ser ungido y tener promesas, regresó a cuidar las ovejas y a pasar su proceso en el anonimato. Esto es increíble. Incluso más adelante en el capítulo 17, si no me equivoco, después de David ser ungido, Saúl lo manda a llamar al palacio para que le toque para él. Después se da la historia de Goliat, pero antes de la historia de Goliat, la palabra del Señor menciona que David había regresado a su casa a seguir cuidando las ovejas. Esto me llama la atención porque ¿cuántos hay ahora? Perdónenme que quizás esta palabra que voy a predicar ahora no sea la más famosa y motivadora, pero ¿cuántos jóvenes hay que a veces nos hablan o nos dan una promesa y ya no queremos volver a hacer lo mismo, ya no queremos servir igual, ya no miramos a la gente igual? Creemos que por tener un llamado o una unción sobre nosotros estamos por encima de los demás. Y a mí el Señor me mandó a predicar eso de poner sillas, no, para mí no podemos ser así. Hermano, yo quiero que entienda esto. A David lo ungieron para ser rey, no lo ungieron para ser ni siquiera general del ejército, lo ungieron para gobernar una nación, no lo ungieron trasladándole estos tiempos, no lo ungieron para ser alcalde, lo ungieron para ser presidente, lo ungieron para gobernar por sobre todo, pero después de eso, él regresó a las ovejas, pero después de eso, él regresó a pasar su proceso, porque el que Dios te haya dado un llamado, te haya dado una unción, no te hace que te puedas eximir de pasar un proceso. Al contrario, si Dios te dio algo, te dio una palabra, con mucha más razón, el Señor te va a procesar y va a buscar que pasemos ese proceso. ¿Qué significa estar en el anonimato? Que duele, porque sí duele, y te lo dice alguien que lo ha pasado, y te lo dice alguien que lo ha vivido, y te lo dice alguien que, como te lo dije antes, a pesar de servir 14 años, ha tenido que aprender a pasar en el anonimato. Y a uno se llega a acostumbrar a eso cuando entiende que realmente Dios hace las cosas en su tiempo. Punto número 4. David no se fijó en la soledad que estaba pasando en su proceso, sino que aprendió a atesorar lo que estaba pasando de él y a sacar todo de su proceso. ¿A qué quiero ir con esto? David estaba en el anonimato y era llevado ahí, pasó ahí un largo tiempo en medio de las ovejas.
Yo quiero decirte algo, ya aquí donde quiero que podamos empezar a abrir nuestro corazón, ambos, tú que me estás viendo y yo también. Que podamos abrir nuestro corazón en lo siguiente. David tenía dos opciones cuando cuidaba las ovejas en medio de ese proceso. Tenía la opción de decepcionarse y pensar que Dios nunca iba a hacer nada con él, o encontrar el tesoro más grande en medio de la soledad, que es la presencia de Dios. Y quiero hablarte de esto porque realmente, como lo decía el pastor Eduardo Jr., uno que ha tenido la oportunidad de caminar en Dios un par de años, ha pasado muchas cosas. Y personalmente como hijo de pastor, y nuestro hermano Eduardo también lo decía, y creo que mi hermano también lo sabrá, y tal vez alguno otro que me esté escuchando, uno vive procesos muy difíciles, ataques que no son normales, y eso no justifica nuestros errores. Pero uno pasa muchas cosas, y dentro de ellas a veces en los procesos, al igual que muchos de ustedes, Dios nos hace pasar la soledad. ¿Por qué soledad entre comillas? Porque en realidad Él está ahí. Lo que pasa es que Dios nos mete en un momento, y el desierto tiene dos opciones: o de fallecer pensando que no vamos a salir de ahí, o encontrar el tesoro que es la presencia de Dios. Encontrar el mayor tesoro en medio del proceso y la soledad, que es la presencia de Dios. Yo no sé qué estás pasando tú ahorita, y te lo dice alguien que ha pasado por ambas circunstancias, porque todos los años que el Señor me ha tenido que procesar y me sigue procesando, he visto, por un lapso le encontré despropósito a esto. Le soy bien honesto. Por un lapso de mi vida yo pensé que, ¿para qué seguir? ¿Para qué insistir en hacer lo mismo? ¿Para qué insistir en levantarme? Ya parece que Dios no va a hacer nada. Pero después el Señor, de manera sobrenatural, me hizo encontrar el tesoro más grande en Él, que es su presencia. Yo recuerdo fuerte un día, y quiero comentarte esto porque la verdad es que, como te digo, es una enseñanza, y creo que tenemos que abrir nuestros corazones. Una experiencia muy fuerte que yo tuve. Estaba un día en mi habitación, estaba en uno de esos momentos, como te digo, que uno vive de soledad, que uno vive donde Dios lo mete en un punto donde solo está Él para procesarnos. Yo estaba en ese tiempo y sentí una carga muy pesada en mí. Y recuerdo que ese día, con lágrimas en mis ojos y con mucho dolor, yo le dije: Señor, ¿sabes qué? Yo desisto ya de intentar hacer cosas extraordinarias en esta vida. Así se lo dije a Dios. Fui retante y a lo mejor tajante, pero yo se lo dije a Dios porque era el momento que yo estaba pasando. Y le dije: Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir luchando para ser alguien trascendental en esta generación. No voy a seguir luchando para seguir haciendo cosas grandes por esta generación, porque la verdad es que siento que nada me funciona, siento que nada sale adelante, que nada ni siquiera sale a luz, y la verdad es que prefiero mejor seguir haciendo lo que he hecho hasta ahorita, lo básico: servir en la iglesia, escuchar predicaciones en mi casa, orar en mi casa, y hasta ahí, pero no cuentes conmigo para nada más. Fue muy duro, y recuerdo que después de tener esa plática con Dios y decirle eso, yo me acosté. En eso el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, me tomé mi teléfono. No sé, muchos de ustedes, pero yo tengo un problema que padezco mucho de insomnio. Entonces, en esa desvelada de madrugada, tomé mi teléfono, me puse a escuchar una prédica impresionante, una de las prédicas que más me ha marcado en mi vida. Y el predicador, un tema totalmente aparte, pero ya casi al final de la predicación, empezó a decir todo lo que yo le había dicho a Dios en oración. Y me recordé, y Él empezó a hablar muchas otras cosas más, y el Señor en ese momento me hizo recordar que el mayor tesoro que yo podía tener era su presencia, que es el que muchos de nosotros no hemos encontrado en el proceso que estamos pasando. Yo sé, porque no sé cuántas personas pueden estar escuchando esto o puedan llegar a escuchar esto, pero yo quiero decirte algo. Es cierto, en los procesos se miran momentos difíciles, se mira como que todo está solo, pero es ahí donde surge el tesoro más grande que como jóvenes podemos tener, que es la presencia de Dios, es conocer a Dios, es estudiar su palabra. Yo te puedo decir algo muy certeramente, y es el hecho de que
toda la revelación que el Señor me permite hoy tener de su palabra se cultivó en los momentos donde yo pensaba que estaba solo, pero que encontré su presencia. Yo no sé si estás pasando un momento de desierto en este momento. No sé si estás pasando un tiempo donde el Señor te está probando, donde el Señor te está procesando. Pero déjame decirte que no encuentres despropósito en eso. Por el contrario, si después de esta plenaria, bueno, tal vez viene otra, pero al final de la noche, en la madrugada, como tú quieras, pídele a Dios que te haga encontrar el tesoro que hay en este desierto, que es su presencia. ¿Sabes cuál fue uno de los más grandes tesoros que vivió Israel en el desierto? Y uno de los milagros más grandes, ver la nube y la columna de fuego caminando con ellos. Darse cuenta que aunque transitaban el desierto, Dios no dejaba de estar ahí. A David lo ungieron y el Espíritu Santo vino sobre él. Yo quiero decirte algo, y lo predicaba la semana pasada bajo otra temática, pero el Espíritu Santo de Dios está contigo y es la persona más real que cualquiera que nosotros podamos ver. Y te lo digo yo porque me he sentado en mi cuarto y he empezado a hablar como un loco, pero es la persona más hermosa que nosotros podemos encontrar. Es el tesoro más preciado que nosotros podemos encontrar si solamente nos damos cuenta que el Señor nos ha llevado a este proceso para algo. Y quiero avanzar porque la verdad es que es mucho material. En Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, del verso 13 al 50, al 58 en realidad, todo el capítulo 17 narra la historia de David y Goliat. La iba a leer, pero realmente tengo aquí la hora y no nos da el tiempo para leerlo, pero yo quiero destacar varios puntos de aquí. No quiero que se ofenda si no lo leemos, porque en realidad es el tiempo que nos apremia. Sí, y esta vez no quiero ser irreverente de tomarme más tiempo del que me toca, ¿verdad? Entonces, Primera de Samuel 17, leámoslo en sus casas, aunque estoy seguro que muchos lo habrán leído ya, pero quiero que toquemos algunos puntos de esto. Como primer punto, David es mandado por su padre a dejarle una encomienda a sus hermanos y de paso a ver si sus hermanos estaban bien. Y así, de esta fue la manera en que David fue a parar allá a la batalla. Esta fue la manera que Dios ocupó para llevar a David a lo que sería el inicio de uno de los episodios que lo llevaría un paso más cerca de su propósito. Porque yo estoy seguro, y quiero decirte algo, estoy hablando con una generación que tiene propósito, que Dios estableció una voluntad sobre tu vida, que Dios ha hecho algo sobre tu vida, pero no se llega por arte de magia y Dios hace muchas cosas. Lo primero es que Dios, por medio del padre David, por Isaí, manda una instrucción a David para posicionarlo en el lugar que le iba a llevar a la oportunidad de acercarse a su promesa. Yo quiero decirte algo, la obediencia nos posiciona en lugares donde el Señor nos va a ayudar a encontrar su propósito. Ser obedientes nos posiciona en lugares que nos van a acercar al plan de Dios para nuestra vida. Empezando por ¿dónde? Por nuestras casas. Ser obediente con nuestros padres, y lo digo con mucha certeza, porque yo sé que usted tal vez me puede decir, pues que tu papá es pastor, sí, pero el Señor pone sobre cada padre, sobre cada cobertura, sabiduría. Independientemente del pero que tú quieras buscar, Dios ha puesto sabiduría sobre las personas que están sobre ti. Seamos obedientes. Las instrucciones que sigamos de ellos nos van a llevar a posicionarnos al lugar más cerca de nuestro propósito. Punto número 6. David escucha que están hablando no solo del gigante, sino que David escucha las recompensas que se iba a recibir por esto. Y eso fue lo que interesó a David. Eso fue lo que hizo que David pusiera su oído. Primero escuchó lo que el gigante decía y después escuchó lo que la gente decía que iban a hacer con aquel que lo venciera. Y David se enfocó en esto. Yo quiero enseñarte algo que mi padre me ha enseñado y muchos de los consejos que hoy te puedo dar es porque lo he escuchado de él y de la palabra que el Señor ha puesto en él. David peleó una batalla que tenía recompensa, que le iba a abonar en su llamado y en su propósito. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Como generación, tenemos que empezar a ser inteligentes en cuanto a qué batallas peleamos y qué batallas no debemos pelear.
¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que queremos hacer todo. Que nos creemos absolutos, que como decía el pastor Eduardo Jr., nos creemos autosuficientes, y eso va totalmente en contra de el diseño de Dios, porque Él nos hizo completamente dependientes de Él. Pero quiero enseñarte esto. Debemos aprender a qué batallas pelear y a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué batallas pelear? Hermano, a veces el enemigo se levanta contra nosotros y nosotros decidimos pelear batallas que no nos corresponden. En la palabra del Señor hay diferentes episodios de guerra, y hay uno de ellos donde el Señor les dijo: no habrá oportunidad para que peleen en esta ocasión. Hay que entender que no todo lo que se levanta, contra todo lo que se levanta, tenemos que pelear. Hermano, a veces se levanta murmura, se levantan muchas cosas en contra de nosotros, y queremos levantarnos nosotros, como diríamos aquí en el buen salvadoreño, con el corvo a descabezar a todo el que esté hablando mal, y nos ponemos a librar batallas que no nos corresponden. No nos ponemos a hacer, perdóneme porque lo he visto, desórdenes en redes sociales diciendo aquellos que andan diciendo de mí esto. Eso ya no es para nosotros. Eso no es de una generación que va conforme al corazón de Dios. Una generación conforme al corazón de Dios, óigame esto bien claro, no solo es, como diríamos ahí, tener un presentimiento, no se trata de eso, ni que es mi conciencia, no. Una generación conforme al corazón de Dios tiene discernimiento por medio del Espíritu Santo para saber qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Pongámosle, como diríamos aquí, coco a eso, y entendamos que no todo en la vida, o no siempre, habrá oportunidad para que peleemos. En ocasiones lo haremos como David, y en otras ocasiones como el pueblo de Israel, que le dijeron quedarse quietos y ver la salvación de Jehová. En ocasiones nos va a tocar pelear, y en otras solo vamos a tener la oportunidad de ver de cómo Dios pelea por nosotros. Siguiente punto, número 7. Dice que David se detuvo y mientras él estaba escuchando aquello de que qué recompensa van a tener, uno de sus hermanos se acerca y le dice: ¿qué haces aquí? Yo conozco que sos un gran malicioso y que vos siempre querés estar en medio de todo. Y le dice: ¿y dónde has dejado esas tus pocas ovejas? Y David le responde, así, se lo estoy parafraseando en el buen salvadoreño: ¿yo qué estoy haciendo? ¿Acaso esto no es solo hablar? Le dice. ¿No es esto mero hablar? Le dice. Y David enseguida hizo algo. Cuando su hermano le dijo eso y él le respondió, se apartó, dice la palabra de Dios, se apartó y fue donde otras personas a seguirles preguntando acerca de esto. Otra cosa es que una generación conforme al corazón de Dios y que quiera alcanzar el propósito de Dios se aleja de toda aquella voz que se levanta en crítica, que se levanta en murmura y que se levanta en contra del propósito de Dios. Y esto, yo quiero hacerte 2 llamados aquí. Uno, a que no toleremos la crítica, la crítica destructiva, aquellos que se levantan para decirnos algo constructivamente y un consejo de restauración. Tómalo, ni lo dudes en tomar ese consejo de restauración, pero aquellos que tú sabes en tu corazón que se están levantando para criticar de manera destructiva, para criticar a aquellos y despedazarlos, que se levantan para murmurar, que se levantan para decir cosas que no son, porque el hermano de David estaba diciendo: tenés un corazón, decía: yo conozco la malicia de tu corazón, dice la palabra del Señor. ¿Y qué malicia había en su corazón si era un hombre que el mismo Dios le había dicho conforme a su corazón? Hermano, yo me he topado, discúlpeme, pero me he topado con gente en la vida que es increíble cómo no pueden pasar 30 minutos sin hablar mal de alguien o hablar mal de una situación. Gente que es pesimista, yo me he topado con gente que le digo: yo quisiera intentar esto. No, hombre, vos, déjaselo a esas otras personas que sí puedan. Y hermano, no hay cosa que pueda arruinarnos más la vida que cosas como estas. Gente que se levanta para decirle: no, hombre, vos, ¿para qué vas a ir a buscar a Dios? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? No, hombre, mira, si hay bastantes pastores y líderes de jóvenes, ¿vos para qué? No, debemos alejarnos de aquellos que levantan crítica, murmura, y en especial, yo quiero hacerte un llamado a esto como generación, porque por esto de las redes sociales y que hoy somos una generación bastante como jovial, hablamos todos con todos. Bueno, ese no es mi caso porque me cuesta un poco,
pero conozco a muchos que andan por ahí que le hablan hasta los palos, hermano. Entonces, debemos tener cuidado y no tolerar, mucho menos a aquellos que se levantan para hablar en contra de las autoridades espirituales y terrenales, y aquellos también que se levanten a hablar en contra del propósito de Dios. Hermano, esto es bien difícil. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros toleramos que nos hagan nada y que pisoteen el propósito de Dios en nuestra vida. Y déjeme decirlo que eso tiene mucha repercusión, porque el que diseñó ese plan del que tú estás dejando que alguien hable mal, fue Dios. Y cuando están hablando mal del plan de Dios para tu vida, están hablando mal del que lo diseñó. No solo de ti, del que lo diseñó. No podemos prestar nuestros oídos a la crítica. Una generación conforme al corazón de Dios no es una generación que presta sus oídos a la crítica, es una generación que presta sus oídos a las buenas nuevas y a las palabras de Dios. Apartémonos de eso. El punto número 7 que yo quiero retomar en esto. Bueno, punto número 8. Dice que cuando Saúl escuchó, la palabra del Señor dice que David siguió indagando o averiguando de qué era la recompensa, y esto llegó a los oídos de Saúl, dice la palabra del Señor, y a causa de eso Saúl lo manda a traer. Hay algo que te va a hacer levantarte y destacarte en medio de esta generación, y es, escúchame esto porque no quiero que saquen mis palabras de contexto, es la ambición por hacer algo extraordinario en el reino de Dios. David tenía la convicción en su corazón, y lo vamos a leer más adelante, a ver más adelante, porque él decía, ¿quién es este para hablarle así al ejército de Dios? Perdóname, pero la generación que se va a levantar en este tiempo, que se está levantando y se va a levantar después de este proceso, es la gente que quiere hacer algo extraordinario, que está ahí en su casa diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente hable así de Dios? ¿Cómo es posible que la gente tenga esta convicción de Dios? No, yo quiero hacer algo para que la gente se dé cuenta de quién realmente es mi Dios. Porque perdóname, discúlpame, con todo el dolor de mi corazón yo voy a decirte esto. Ha habido por mucho tiempo personas y generaciones que se han encargado de bajar tanto el estándar de lo que Dios significa, que ahora en cualquier parte del mundo, en muchos lugares, toman a Dios como cualquier cosa. Y no debería de ser así. Y en este momento se va a levantar la gente, la generación, conforme al corazón de Dios. ¿Y quiénes son esos? Esas personas que dicen no pueden tener ese concepto del Dios extraordinario que yo conozco, porque yo he tenido una experiencia con Él y sé que Dios no es ese del que ellos están hablando. Perdóname por lo que voy a decir, pero Dios no es esas imágenes, Dios no es una fuerza, no, Dios es esa persona extraordinaria que está por encima de todo. Y en este momento va a ser mandada a llamar y va a ser levantada gente que quiera levantarse a hacer algo extraordinario, gente que quiera hacer algo grande. Y por mucho tiempo nos enseñaron que para ser conforme al corazón de Dios hay que ser humilde, y es cierto, pero humildad no significa, no, yo no quiero hacer nada, no, yo así, que nadie me conozca está bien. No entiendo, yo soy uno de los primeros que si pudiera hacer que mi nombre no apareciera en ningún lado, lo hiciera. Se lo he dicho a mucha gente, yo esto de las cámaras lo hago porque realmente el Señor puesto algo en mi corazón, pero me cuesta porque no mucho me gusta esto de que la gente me esté observando y me esté viendo, pero es momento donde Dios va a levantar una generación que quiera ser extraordinario, y yo quiero que escuches esto. Dios no va a levantar a alguien que no sabe lo que quiere hacer. Dios no va a levantar a alguien que no tiene estándares de excelencia. Dios no va a levantar a alguien que es mediocre. Dios va a levantar a alguien que quiera hacer algo grande, que quiera hacer algo extraordinario, que quiera dejar el nombre de Dios en alto. Vamos a proseguir. Y después, a continuación, David le dijo, Saúl le dice a David, no podrás ir a pelear contra el gigante. Le dice, no, tranquilo, mira, porque quizás cuando Saúl escuchó que había alguien preguntando, puchica, de ser un buen guerrero, y cuando vio a David se había quedado como, ay, Dios santo, ha de haber dicho. No, David, mejor no. David se sobrepone por tercera vez a las críticas y al menosprecio para poder avanzar. Primero,
a la de su padre, que ni siquiera lo mandó a llamar cuando el profeta lo visitó. Segundo, cuando su hermano lo critica al llegar a estar ahí en la batalla y a menospreciarlo. Y tercero, Saúl lo hace. Pero David se sobrepuso nuevamente. ¿Y cómo? ¿Por qué Saúl lo menospreció? Porque Saúl no conocía el proceso de David. Y esto es bien difícil porque, y esto es a donde yo quiero, parte de donde yo quiero llegar, y que entiendas algo, joven. Hay mucha gente, y nosotros basamos nuestra vida en comentarios de gente que no conoce lo que Dios ha querido hacer en nosotros. No nos desanimemos por eso, porque hay gente que como Samuel estuvo a punto de cometer el error de actuar conforme a lo que sus ojos vieron. Hay mucha gente que sigue actuando a nuestro alrededor conforme a lo que sus ojos ven, y por eso no han visto en ti lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no te desanimes por eso. No te desanimes por alguien que no puede ver en ti lo que Dios está haciendo. Y lo digo tanto como para hombres y como para mujeres. Hay muchas chicas que se conforman con muy poco y Dios las ha procesado, Dios las ha hecho llegar a niveles de revelación increíble, Dios las está usando, Dios las está levantando, y menosprecian su propia vida estando con cualquier persona. Y eso no puede ser así, igual para nosotros como varones. Pero David, cuando Saúl le dijo eso, manifestó con seguridad dos cosas. Le dijo: Saúl, ¿sabes qué? Antes de que sigas hablando, te quiero comentar dos cosas. La primera, ¿sabes qué hacía yo en la soledad? Yo peleaba contra leones y contra osos. Yo quiero decirte algo, y aquí quiero tocar un punto bien delicado. Y es que David había derrotado circunstancias en su proceso. Y en medio de la soledad y en medio del desierto, como jóvenes, vamos a tener que luchar contra bestias y contra cosas fuertes que van a querer derrotarnos. ¿Cuáles son esas? Dios me hablaba mucho acerca de esto. La frustración, la depresión, la tristeza, la soledad. Y algo que el Señor me hablaba muy fuerte, y que se lo digo porque realmente lo he sentido en algunas etapas de mi vida: la impotencia de no ser o de no poder hacer lo que creemos que es necesario. A veces es muy difícil porque es en la soledad, es en el desierto que tú vas a tener que pelear estas batallas contra osos y leones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esas potestades de depresión, de tristeza, de amargura que quieren llegar a tu vida, de culpabilidad, de impotencia, son fuertes como osos y leones, pero vamos a tener que levantarnos a luchar por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu de Jehová. Yo quiero hablarte a ti, que a lo mejor estás en ese momento que estás batallando contra eso, que te levantes y que luches, y que no desistas de tu proceso y del tiempo en el que estás viviendo, y que no te deje vencer por eso contra lo que estás luchando. Que tengas, que aunque se te presente la frustración, tengas la capacidad de abrirle la boca y decirle: no, aquí no vas a entrar a mi vida. Y si has dejado que entre a tu vida, es momento de que la eches de ahí. Que es momento que le quites la cabida que ha tenido en tu corazón, la amargura, la tristeza, el enojo, el resentimiento en tu vida, porque eso no te va a dejar avanzar si no curamos esas heridas, si no vencemos esas bestias en la intimidad. No vamos a tener la oportunidad de llegar hasta aquí donde David llegó, porque tú tienes dos opciones. Déjame decirte algo: tienes dos opciones cuando se presenta el león, el oso y el león. O los matas y los derribas, o ellos te comen a ti. O vives una vida en depresión y frustración y culpa y resentimiento, o los echas fuera de tu vida. Yo no sé que realmente Dios te ha llamado a ti. Estoy seguro que Dios te ha puesto un llamado a ti, pero no sé qué realidad quieres vivir tú. No sé si estás conformándote a vivir una vida de tristeza, a vivir una vida bajo los estándares que el Señor dejó muy abajo de eso. Así que yo quiero llamarte a que nos levantemos y derrotemos esos gigantes. Antes de que nos devoren a nosotros, destruyámoslos nosotros. David, lo segundo que David le dijo a Saúl: ¿sabes qué? El mismo que me libró de esos osos y leones será el mismo que me librará de este gigante. ¿Sabes qué convenció a Saúl? De que David estaba capacitado, aquello que había derrotado, y que
el mismo que lo había librado de eso sería quien iba a librar en esta. Yo quiero darte algo muy importante aquí. Las victorias que tú tengas en tu intimidad te van a facultar para pelear las batallas públicas y aquellas batallas que te van a sacar a la luz. Las victorias, las bestias, lo que tú mates, lo que tú derribes y lo que tú venzas en tu intimidad, te va a llevar a tener la solvencia y a posicionarte en lugares para derrotar aún gigantes mucho más grandes. Porque es cierto, habían osos y leones, pero Goliat era muy diferente a esos. Goliat venía mucho más armado. Goliat era un hombre de guerra con mucha más estrategia, mucho más experimentado que aquellos. Si él nunca hubiese vencido osos y leones, no hubiese tenido el entrenamiento y la capacidad para vencer al gigante. Así que yo te quiero hablar hoy. El vencer los gigantes en tu soledad, en tu proceso, en tu intimidad, te va a llevar a tener la facultad y a habilitarte para vencer los gigantes mayores, a vencer las pruebas. Y no solo a vencer las pruebas, porque Goliat no solo, déjame decirte esto que el Señor pone en mi corazón, Goliat no solo representaba una prueba en la vida de David. Goliat representaba una conquista en el propósito de David. Porque prueba es algo que nos ayuda a crecer. Y Goliat no solo le ayudó a crecer a David. Goliat fue la forma en que Dios demostró públicamente lo que había hecho en la intimidad con David. Quiero que te quede esto grabado en tu corazón. Goliat es la forma en que Dios demostró públicamente la obra que había hecho en la intimidad con David. Dios te va a mandar cosas que vas a tener que vencer para manifestar todo lo que Él ha hecho en lo íntimo. Yo quiero decirte algo. La semana pasada yo tenía el privilegio de predicar por primera vez a la iglesia en general, en circunstancias a lo mejor difíciles aquí en cuarentena y todo, pero nunca había hecho eso. Y encima que a las predicaciones que yo había dado habían antecedido otros siervos de Dios con mucha más trayectoria, con gran unción, con gran llamado, a quienes yo respeto, amo y admiro mucho y aprendo de ellos. Encima, y ahora tengo el privilegio de predicar después de alguien que ha tenido tanta trayectoria, quien yo lo conozco, quien yo lo admiro, quien fue una de las personas que el Señor usó para en un principio enamorar nuestra vida de la música con solo verlo y escucharlo. Y para mí eso fue, la semana pasada eso fue como un Goliat para mí. El sentarme aquí y compartir y romper esa barrera que yo nunca había roto, porque había estado en un par de cultos de jóvenes dando enseñanzas a servidores, pero nunca había trascendido de esta manera. Pero ese día, y bendito sea Dios, yo quiero que en serio tomes a bien esto, porque son cosas que te las cuento abriendo mi corazón para que entiendas cómo Dios obra en muchas ocasiones. Recibí comentarios muy lindos de muchas personas y yo entendí que ese fue el Goliat que Dios puso para mí. Necesariamente no era un gran demonio, pero sí fue algo que el Señor usó. Esa barrera que yo tenía que romper, que tenía que decidirme. Yo estaba nervioso, sudando, me había desvelado toda la madrugada estudiando. No sabía realmente. Yo solo le dije a Dios antes de predicar la semana pasada: Señor, yo sé que esta vez va a ser diferente, no sé cómo, pero algo va a ser diferente. Y el Señor me sorprendió mucho más allá de lo que yo esperaba. Pero eso sacó a luz todo lo que el Señor había estado haciendo en mi vida. Y así quiere hacer Dios contigo. Yo veo nombres aquí de gente conectada que sé que el Señor ha estado obrando en su vida y que Dios quiere hablar y poner un reto en tu vida que te va a ayudar a sacar a luz los talentos y el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Como punto siguiente, la palabra del Señor menciona que Saúl hizo que armaran a David con su armadura, sus armas, porque no es lo mismo armas que armadura. La armadura es para defenderse y las armas para atacar. Entonces lo vistieron con eso y dice que David tomó la espada y le dice: va a intentar. Y David, no, o sea, dicen que David no pudo, pero yo imagino la palabra, aquel hombre intentando caminar como, esto no me queda a mí, como uno de chiquito intentándose poner los zapatos de su papá, ¿no? Que es 10 tallas mayor que uno, o los tacones de la mamá, las camisas del papá, y uno así. Yo a veces por accidente, cuando Alberto estaba en la casa, me ponía camisas de él y salía así todo flojo, y no puedo andar con esto. No es la ropa que me corresponde a mí. Y David dice la palabra del Señor, por eso digo que vayas a escudriñar este capítulo después. Dice la palabra del Señor que
David le dijo a Saúl, no puedo con esto, porque yo no he practicado con esto. Yo nunca he practicado con estas armas ni con esta armadura. Yo quiero decirte algo, la manera de vencer al mundo, la manera de oponernos a los gigantes, no es con las armaduras y las formas de este mundo, no es con las armaduras de Saúl, no es con las armaduras y las formas de hombres, no con las armas con las que David había practicado. ¿A dónde? Allá en la soledad, allá en el desierto, porque la palabra del Señor dice que sus ovejas, ¿a dónde has dejado tus pocas ovejas? En el desierto. ¿Por qué las has dejado? Él tenía las ovejas en el desierto, dice la palabra del Señor. Ahí practicaba él. ¿Con qué? Con las ondas. Con estas armas que ocupó aquí para derribar a Goliat, fue con las armas que había practicado en la soledad. Eso que el Señor te está enseñando en tu soledad es lo que Él va a ocupar después para posicionarte. Como te digo, yo quiero abrirte mi corazón y en muchas etapas de mi vida, algunos conocen esto, otros a lo mejor que estarán viendo esto no lo conocen. Tengo el privilegio de servirle a Dios en el Ministerio de Alabanza de la iglesia. Soy músico, toco un instrumento, pero toco la batería para ser específico, lo aclaro porque quiero abarcar este tema. Yo cuando era chiquito, pero muy chiquito, yo antes de tocar la batería por primera vez, lo único que había hecho era pegarle un par de sartenes y botellas y cumbos de leche. Eso es todo lo que yo había hecho en mi vida. Allá en mi soledad, donde nadie nos veía, donde con otros jóvenes, mi hermano, mis tíos, algunos más, jugábamos a ministrar la alabanza. Allá en la soledad, donde muchos decían, tal vez, ay, qué bonito, pero nadie nos tomaba en cuenta. En realidad, ahí el Señor sacó un talento de mí. Un día, no voy a alargar la historia, un día se dio la situación para que se dio una necesidad en realidad, y fue lo mismo que le pasó a David. David se encontró con Goliat y llegó ahí al campamento y él se encontró con una necesidad que nadie podía suplir, nadie quería cubrir. Yo llegué un día a la iglesia, se dio una necesidad, nadie la podía suplir porque no había nadie más que tocar la batería, y yo no, de verdad que yo le digo, Señor, ahí fuiste tú tomando mi boca, porque dije yo lo voy a hacer, porque esa decisión fue en contra de mi personalidad. Los que me conocen, algunos sabrán que a mí no me gusta hacer cosas de las que no estoy muy seguro, no me gusta caminar con incertidumbre. Entonces yo no sé en qué momento tomé esa decisión y dije yo voy a tocar. Ese día me di cuenta de que realmente podía tocar de verdad la batería. Pero fue algo que hasta cierto punto el Señor trabajó allá en la intimidad. Fue un arma que el Señor ocupó para sacar a luz un talento que había en mí. La soledad, aquellos jueguitos que parecían bien simpáticos de niños, el Señor lo ocupó para sacar mucho. No sé qué situación estás viviendo tú ahorita, pero quiero decirte algo. Lo que el Señor está trabajando en tu soledad es lo que Él quiere ocupar para sacarte a luz en lo público. Esa manera en que tú oras, la manera en que escudriñas la palabra de Dios, el don que tienen muchos de interceder de una manera increíble. Yo escucho a gente a veces interceder que yo me quedo admirado. Yo trato de hacerlo en mis tiempos de oración también, pero yo escucho a veces una gente con una elocuencia para interceder y orar que yo me admiro. Es algo increíble. Gente que Dios está despertando talentos. E incluso yo, te lo digo, en este tiempo encerrado, he encontrado talentos que yo creía que podía tener, pero por el tiempo nunca me había dado la tarea de trabajar. Pero el Señor está hablándote a tu vida hoy. Que las armas, que lo que Él ha puesto allá en el tiempo de preparación son las que va a ocupar para sacarte a luz. Por eso, yo si algo puedo decirte, no desestimemos el tiempo de preparación. Y aquí, después de esto, David ya se va frente a Goliat, pero Goliat, por cuarta vez en esta historia, lo vuelven a menospreciar. Goliat le dice, ¿y quién eres tú? Le dice. Lo vio pequeño, encima lo vio que iba como que con palos, y le dice, ¿que acaso soy perro yo para que vengas con palos? Y Goliat de seguro hasta se reía de David. Me llama la atención eso, porque por cuarta vez en la historia, David es menospreciado, pero no por eso se opuso, pero no por eso él dijo, no, Goliat ya dijo que soy muy pequeño, me voy entonces, no, ya no. Se puso ahí encima.
Y aún encima, después de que Goliat lo menosprecia, la palabra del Señor dice que Goliat caminó a la línea de batalla, pero David corrió a la línea de batalla. Goliat caminó, pero David corrió. Yo quiero hablarle algo. Como te digo, muchas veces nos han enseñado y nos han hablado de la arista de que ser conforme al corazón de Dios es adorar, cantar, alabar, escudriñar su palabra, orar, buscarle, y eso es la realidad, es cierto. Pero también hay cosas que yo te he hablado aquí que son ciertas, y una de estas también es parte de una generación conforme al corazón de Dios, que es una generación que le hace frente a sus gigantes. Es una generación que le hace frente a cualquiera que quiera levantarse en contra de Dios y, como dice su palabra, en contra del conocimiento de Dios en la tierra. Yo quiero decirte que tú y yo, si queremos decir somos una generación conforme al corazón de Dios, tenemos que ser una generación que le plante cara a los gigantes. Una generación que cuando el enemigo quiera caminar a la línea de batalla, nosotros corramos. Que no esperemos para presentarnos y decir aquí vengo a dar la cara a aquellas batallas que el Señor nos ha dado a nosotros. Aquella batalla por tu familia, aquella batalla por un amigo que está luchando y debatiéndose entre suicidarse o dejarse la vida, aquella batalla que estás teniendo entre si hacer lo bueno o lo malo, aquella batalla que estás teniendo entre hacer o no la voluntad de Dios, plantarle cara a todo eso y demostrar que Dios sí existe. Porque David lo que le dijo a Goliat fue lo siguiente: tú vienes a mí con espada, con jabalinas, con el montón de armas, pero yo vengo a ti en nombre de Dios. Yo quiero dejarte claro algo. La generación conforme al corazón de Dios, y este es otro punto, es una generación que todo lo que hace lo hace en nombre de Dios. No es tu nombre, no es el mío. Bendito sea Dios, como decía el pastor Eduardo, que puedas estudiar, que puedas tener tu título. Yo los comprendo, aquellos que son licenciados, doctores. Por ahí mi hermana Galindo, que es psicóloga, muchos que tienen muchos títulos hermosos. Yo fui a la universidad, llegué, saqué la tarea, pasé todas mis materias, pero no me pregunte qué pasa con el título, lo vamos a dejar ahí. Pero no podemos ir por la vida dando la cara con eso. ¿Sí o no que hoy tenemos una generación que su orgullo es decir licenciado, doctor en tal cosa, ingeniero? Y yo leía un comentario un día que decía que increíble esto, porque decía, estamos en una generación tan carente de sentido que les provoca más valor poner algo antes de su nombre como un licenciado ingeniero que su mismo nombre, que se enorgullecen más de llevar un título que de llevar su apellido. Cosas increíbles, hermano. Muchos que valoran más ser licenciados que ser hijos de Dios, que valoran más ser ingenieros o cualquier otra cosa que ser llamados siervos, y más allá, ser llamado la novia de Cristo. Yo quiero decirte algo: la única manera de plantarle cara al mundo y a los retos que la vida te da y que el enemigo te levanta es yendo en nombre de Dios, no de los hombres, de Dios. Y dice la palabra de Dios, 2 puntos más que quiero abarcar rápido. David derrota a Goliat, le pega, Goliat cae, y lo que acontece es lo siguiente: a causa de que Goliat cayó y David lo venció, dice que el pueblo enseguida se levantó y empezó a seguir a los filisteos, lo que no había hecho durante 40 días. Durante todo el tiempo anterior lo hicieron cuando David abrió la brecha. Yo estoy hablando, la generación conforme al corazón de Dios, como decía la hermana Carly, son primogénitos, son gente que abren brecha, que rompen la matriz, que abren en sus generaciones cosas lindas. Y yo por eso me regocijaba en todas las predicaciones que han habido de la mañana, la que tuvimos antes. Yo me regocijaba porque el Señor ha ido hablando mucho y abonado a este tema. Como decía ella, tenemos que ser una generación primogénita, tenemos que ser una generación que abra brecha, tenemos que ser una generación que tenemos que entender que hay muchos siguiéndonos. Hermano, yo bendigo a Dios porque me ha permitido formar a algunas personas, ya sea por talento o por carácter, y los he visto cómo han seguido y cómo han prosperado en el camino, y eso
me hace darme cuenta, no que yo soy importante, pero hay gente que por gracia de Dios pone sus ojos en uno. Y yo no estoy dudando de que hay muchos que tienen los ojos en ti, esperando a que tú des el paso enfrente, venzas y así levantarse todos para pelear. Yo sé que a lo mejor en tu casa tú eres hijo, no eres el que está mandando, pero a lo mejor tus padres están esperando inconscientemente que tú te levantes para vencer algo, para levantarse ellos también. Yo no sé, pero a lo mejor estoy hablando con muchos que en sus casas sus padres están esperando que tú te levantes a decir, papá, vámonos a la iglesia. Yo conozco muchos de ustedes y yo sé que hay muchos padres que también están esperando que tú digas, vámonos a la iglesia, vamos, congregámonos, sirvamos. Yo conozco un testimonio increíble de que una niña de 8 o 7 años hizo que su padre llegara a congregarse a la iglesia. Ella abrió la brecha para una generación, un hombre que a la fecha yo lo conozco y es un hombre fiel en los caminos del Señor, pero todo eso empezó porque hubo una generación que abrió brecha. Y yo estoy hablando y quiero hablar contigo para decirte, somos y tenemos que ser una generación primogénita que abra brecha, que traiga frutos y que ese fruto sea compartido con los demás, que lo que nosotros hagamos pueda servir a los demás para que se levanten y peleen a favor de Jehová. El último punto que quiero hablarte es este: la proeza de David. Yo quiero que me escuches esto, quiero que me escuches bien atentamente esto. La proeza de David no fue darle con la piedra a Goliat, ni siquiera vencerlo. La proeza de David fue llegar hacia estar enfrente de Goliat y batallar. ¿Sabes por qué? Porque tuvo que vencer el menosprecio, porque tuvo que vencer la crítica, porque pasó muchas cosas que hablamos antes que si él no las hubiera pasado, nunca hubiese llegado a estar delante de Goliat. A veces, como te decía, Goliat solo es una evidencia para sacar algo que había en David, pero realmente la proeza de tu vida, ¿sabes qué es y cómo se llama? El carácter de Dios. Y eso es a todo lo que quiero resumir lo que hemos hablado. Una generación conforme al corazón de Dios es una generación que tiene el carácter de Dios, un carácter aguerrido. La proeza de David no fue derrotar a Goliat. La proeza de David fue sobreponerse a todo lo que quería detener su propósito. Fue oponerse a todos los que dijeron que no podía, a todos los que los menospreciaron. Yo quiero hablarte a ti, que te han menospreciado, que nadie ha descubierto el talento que hay en ti, que nadie a lo mejor ha hecho famoso lo que tú has hecho. A ti que escudriñas la palabra en tu casa a solas y dices, como yo dije muchas veces, cómo quisiera compartirle esto a la gente. A ti que intercedes por la gente y dices, cómo quisiera tener la oportunidad de ir a orar por alguien. A ti que tienes talentos hermosos y que te han menospreciado, tu proeza más grande será vencer todos los obstáculos y tener el carácter de Dios para llegar hasta el gigante. No pienses solo en vencer el gigante, piensa en que te vas a tener que sobreponer a muchas cosas para estar ahí. No pienses solamente en alcanzar el propósito de Dios y llegar ahí, piensa que vas a tener que batallar con muchas cosas. Yo quiero ya terminar este tiempo, pedirte que cierres tus ojos. Creo que ha sido una tarde noche donde hemos abierto nuestro corazón. Yo he abierto el mío y dejé que Dios abriera mi corazón para hablarte todo esto. Te pido que tú abras el tuyo. Solo voy a terminar con una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, hoy hemos tenido la oportunidad de escudriñar tu palabra, de exponer nuestra vida, nuestro corazón y nuestro carácter, aún nuestros pensamientos, a la luz de tu palabra. Hemos expuesto todo lo que somos a ti. Y hoy yo vengo personalmente, con la autoridad que en tu misericordia y en tu gracia me has otorgado, a entregarte los corazones de cada uno de los jóvenes que está escuchando esta palabra. Señor,
vengo a entregarte en tus manos, Señor, el corazón de cada uno de los que está escuchando esto, Señor. Yo no sé el proceso que está pasando cada uno, pero yo te pido a esta hora, Padre Santo, y ahí donde están, que tu Espíritu Santo los visite, que llegue hasta sus casas, que llegue hasta sus cuartos. Yo declaro a esta hora, escúchame bien, y quiero hablar a tu corazón y a tu vida y declarar que aunque en aquellas noches donde tú sentías la soledad, van a empezar a ser las noches donde el Espíritu Santo de Dios va a visitar tu vida. Que en aquellos momentos donde tú creías que no pasaba nada y que empezaban a brotar tus lágrimas, hoy el Espíritu Santo de Dios va a empezar a llegar a tu vida y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a visitar tu vida. Hoy vengo a hablar a tu vida y a declararte que a partir de ahora ya no vas a tener la visitación de la frustración, de la tristeza, del llanto, de la amargura y del resentimiento, sino que la visitación que va a llegar a tu vida a partir de este momento es la visitación de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la unción de Dios sobre tu vida. Hoy vengo declarando visitaciones sobrenaturales. Hoy vengo declarando una generación conforme al corazón de Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás le digas rápido a Dios: Señor, yo quiero ser una generación conforme a tu corazón. Quiero que mi carácter, que mi corazón sea moldeado conforme al tuyo. No me vale con ser yo. Yo quiero ser como tú, Padre Santo del cielo. Y que la gente vea en nosotros la luz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar este momento y de pasar a la siguiente plenaria, que te pido que te quedes conectado. Bueno, vamos a cortar la transmisión y va a venir nuestro pastor Junior, alguien a quien yo conozco un poco, ¿no? Y que lo amo mucho. De hecho, le mando saludos, lo amo mucho. Nuestro pastor de jóvenes, en quien hay mucha sabiduría, unción y mucho del Espíritu Santo en su vida. Yo quiero cerrar diciéndote esto. Un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón leyendo en su palabra, que Juan hablaba y decía: yo no soy la luz está en mí, hablando de Dios, pero no soy yo la luz, solo soy un portador de la luz. Y yo quiero hablarte y dejarte este pensamiento que el Señor me dejaba a mí. Muchos quieren ver a Dios, pero en realidad solo te pueden ver a ti. Ahora la pregunta es: ¿a quién verán en ti? ¿A Dios? Quiero dejarte con eso, que pensemos en eso. Muchos, su fe no les alcanza para creer que hay un Dios, pero quieren verlo. Y la única oportunidad que tienen para verlo es a ti. Como leí un día, muchos, la única Biblia que van a leer o a ver en su vida, van a ser la de tu vida, la de tus acciones. Y no solo moldémosle rectitud, sino que moldémosles una generación fuerte de carácter, de corazón, con un corazón restaurado. Así que yo bendigo tu vida, te pido no te despegues. Empezamos, estoy seguro que ahí está nuestro pastor Junior listo ya para darle a iniciar en 1 minuto, 2 minutos. Yo lo bendigo y los amo a cada uno de ustedes y espero que cuando todo esto pase, nos podamos ver juntos en el culto de jóvenes. Todos los viernes tenemos nuestros cultos, 6:30. Eso no va a pasar. Cuando regresemos de esto nos vamos a seguir congregando los viernes. Si quieres saber, tener más mensajes de la palabra de Dios, búscanos, síguenos en esta misma página, búsquenos en Instagram, Voz de Gracia. Un privilegio estar con ustedes y bendiciones a todos nuestros pastores, a nuestro pastor y apóstol en general por la bendición de estar aquí. Que Dios los bendiga mucho.